conferencia o mi charla o mi ponencia se centra a hablar de etnografía. Voy a hacer lo que hicieron los demás. ¿Quién sabe qué es etnografía? A diferencia de los compañeros de acá que de pronto por algunos escenarios ya hemos tenido la oportunidad de conversar acerca de eso. ¿Quién me puede decir un indicio o qué entienden por etnografía? Cuando escuchan de etnografía, si hace 3 meses me hubiesen preguntado por etnografía, les hubiese dicho que eso es estudiar las etnias. Yo les hubiese dicho eso. Cuando me hablaban de etnografía, lo primero que yo me visionaba era un embarcativo y era lo primero que se me pasaba por la cabeza cuando hablábamos de etnografía. De hecho, cuando decía que había una investigación etnográfica, yo decía, ¿qué voy a escuchar yo hablar de indio? Si yo no le di clase a ningún indio. Antes, ahora, allá en Tierra Alta, por allá sí estoy lleno de puro embarcativo, se lo bien. Pero hoy vamos a hablar, en el marco del primer seminario de Educación 2.0 y Mediación Cognitiva, vamos a hablar de etnografía, pero vamos a centrarnos principalmente en los retos etnográficos del docente contemporáneo. Es decir, nosotros como personas. Mire, usted como docente, si usted quiere experimentar una revolución educativa en su aula, en su labor como docente, tiene que ser un etnógrafo. Ah, pero hay que estudiar etnografía. No. De hecho, tomando en cuenta lo que hemos hablado de TEBAR, del paradigma de la mediación, el docente mediador, que es lo que está proponiendo TEBAR, Paulo Freire habló de alguna forma mucho de lo que es la mediación, Freudenstein habló mucho de lo que es la mediación. Yo no sé pronunciar ese nombre, pero ahí va. Y les digo algo, cuando ellos hablan de un docente mediador, ese docente, más que formarse o capacitarse en una universidad, va muy inmerso en una personalidad propia de aquel docente reflexivo, aquel docente que es observador. El otro día estaba conversando con una compañera allá en Tierra Alta y decía, he observado que una muchacha en mi salón siempre a esta misma hora se va al baño y pide permiso para ir al baño. ¿Qué está sucediendo? Un docente con esas cualidades, aunque no estudia etnografía, una persona que tiene muchas cualidades etnográficas. Hace 2 meses atrás, les digo, no sabía nada de etnografía. Sin embargo, en un escenario académico que hubo en la Universidad de Córdoba, escuché una charla de etnografía que no se extendió más de 2 horas. Cogí una experiencia que había tenido en el Winston Royal School y armé una ponencia para el día siguiente en ese mismo marco del evento. Algunos compañeros no sé si estuvieron ese día. Y el profesor Rojano, que lastimosamente no tuvo la oportunidad de acompañarnos con sus palabras, cuando terminé de dar la conferencia, él decía, oye, quizás tú no sabías de etnografía, pero todo lo que has hablado te hace un etnógrafo. Has sido un etnógrafo inconsciente. Yo sé que cuando yo comienzo a desarrollar esta ponencia, muchos dicen, pero yo solo hago en el aula de clase. Otros quizás se van, y mi objetivo es motivar a que podamos volvernos unos etnográficos en el aula de clase. Pero ¿quién es Luis Felipe? A diferencia de esos datos personales, ¿quién es Luis Felipe? Vamos a hablar de quién es. Y quiero pedirle el favor de que entiendan que esta ponencia la hago de una experiencia docente desde la asignatura de Tecnología Informática. Sí, o sea, para mí como licenciado en Informática, y me enmarco de esta conferencia, de esta ponencia, y como director del semillero Gigantip, para mí, Luis Felipe es esto. Luis Felipe es el primer puesto en Expociencia Montería 2010 en innovación tecnológica e informática. Allí ven ese chiquito. Si se podrán dar cuenta de lo que tuvieron en ese evento, que creo que no sé si encontré algún estuvo acá. Ven toda esa cara de muchachos, todos son universitarios. Era un encuentro de básica secundaria y el niño, su centro de atención no eran los de básica secundaria. Eran puras personas de pregrado y algunas hasta profesionales. Y fue el primer puesto, ¿pero en qué? A sus 12 años es admirado por diseñadores gráficos por su competencia en el desarrollo de animaciones vectoriales en 2D y 3D. Aquí vamos
a mostrar de forma rápida un pequeño video. Vamos a mostrarlo mientras hablamos. Bien, puede que aquí la conexión no esté muy buena. Aquí en el video, esto fue una ponencia que él tiene en la Universidad de Córdoba con aproximadamente, había como unos 60 personas, un auditorio un poquito más, un auditorio como este, y él comienza a exponer a puros estudiantes de pregrado con una invitación de una profesora de la Universidad de Córdoba. Comienzan a pedir que Luis Felipe comience a exponer su desarrollo en 3D. Cuando la gente comenzaba a ver lo que él hacía en 3D, que ojalá Dios nos deja ver, quedaban muy sorprendidos de la competencia que el niño tenía cuando hablaba, cómo exponía, cómo decía las cosas en ese auditorio. El niño es un miembro activo del Semillero de Investigación INALPIP, y en el cuarto encuentro de Semilleros de Investigación de Nuevo Córdoba en el 2011 obtiene un puntaje de 91 sobre 100 en un concurso de pregrado, o sea, no era de básica secundaria. De hecho, aquí muchos compañeros que se presentaron a ese evento, habían universidades, acá con sin mencionar nombre de universidad, presentaron casi 40 proyectos que no superaban el puntaje de 60, y por eso no pasaba. Pues bien, Luis Felipe en su ponencia, en su proyecto de investigación, saca un puntaje de 91 sobre 100. Muchachos, este es un esquema de lo que sucede en el aula de clase, y esta es la guerra, esta es la batalla que se vive dentro del aula. Está el estudiante en una encrucijada sobre lo que quiere aprender y lo que no quiere aprender. Coincidencialmente, lo que no quiere aprender es lo que el docente quiere enseñar. No quiere, porque yo entiendo que debe enseñarlo. Se lo exige la institución, se lo exige el Ministerio de Educación, se lo exige un conjunto de personas. Pero el estudiante está pidiendo a grito un contenido temático y lo está pidiendo y dice, eso es lo que yo quiero. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Que para poder entender al joven o al estudiante, o para entender a Luis Felipe en este caso, yo pude ver la encrucijada en la que él estaba, y para poderlo entender me tocó entender su mundo, qué le gusta, cuáles son sus aficiones, qué es lo que quiere, cómo piensa, entender su cultura, porque no es la misma mía, ¿sí? Entender sus hábitos, en qué dedica su tiempo libre, ¿sí? Eso no como una canción, conocer su lenguaje, porque no habla el mismo lenguaje que hablo yo, ¿verdad? Para dar quiero usar una metáfora o un ejemplo de este asunto. Cuando yo estaba pequeño, por un inconveniente en la sangre, ya tienen todo el problema de ahí en adelante, me exigen que, a mi mamá le dicen, el niño si quiere recuperarse tiene que tener, mejor dicho, todos los días tiene que comer hígado. Y yo detestaba el hígado, no me gusta, es el día actualmente, y lo como a no ser que vaya a comer donde una suegra o algo. La única forma de lo que pasa es que acá voy a meterme el problema, entonces ya. Bien, miren, nada más así, me la comería. Miren, ¿qué pasa? Entramos en una guerra, y esa misma guerra no la vive en el aula. Que te comes el hígado, que no me lo como. Tenga, que te lo coma, que no me lo como. Tenga. Así duramos como 15 días. Todos los días era una limpia, ya yo sabía que vivía. Pégame aquí. Porque ya no había lugar donde pegarme, pero esa era la guerra. Entonces miren, en esa guerra, ¿quién se cansa primero? ¿El docente de querer enseñar o el estudiante decirte que no va a aprender? En ese caso mi mamá se cansó primero que yo. ¿Y qué hizo? Dijo, este es mi hijo, ¿quién más lo conoce sino yo? Ella me cuenta que comenzó a estudiarme y se daba cuenta que yo tenía una adicción al chocolate. Y toda la noche, mami, dame mi chocolate, dame mi chocolate, dame mi chocolate. Se iluminó el foquito y ¿qué hizo? Miraba el hígado del chocolate y
Duré 3, 4 meses y yo muerto de la risa porque no me le comí el hígado. Llevaba 4 meses cantando hígado, y comiendo hígado, y comiendo hígado, y comiendo hígado. Eso es una mediación. ¿Qué hizo mi mamá? Mediarme el hígado. No hizo nada que eso. Entonces la pregunta es, ¿eso sucede? En nuestras aulas de clase pasa eso, ¿verdad? Entonces, entre esa guerra, miren, una de dos. O tú te rindes, como decía nuestra compañera Shirley, dice, me rindo, ganaste, hagámoslo como tú quieres, conversemos, conciliemos, como quieres. Ya, y cuando se logre eso, entonces, en lo que el muchacho quiere, meterle el contenido temático. Entonces, esos son estrategias de mediación. Entonces, veamos la guerra que nos hablaba Ferley, que nos habló también la doctora Isabel Sierra, sobre la guerra que hay, que planteó Mark Presky en el año 2001, sobre lo que son los inmigrantes digitales y lo que son los nativos digitales. Según Presky, haciendo nuevamente, menos mal que ellos se extendieron en esa parte, ya yo no voy a hablar de eso. Los inmigrantes digitales son aquellas personas que han nacido del año 91, hacia abajo, y los nativos digitales del 91 hacia arriba. Esto ofende a muchos, porque dice, yo no me siento un inmigrante digital porque yo manejo, manipulo, hago todo eso. Pero este científico, este programador, él argumenta su fundamentación en una categorización. Bien, miren, el hecho es el siguiente. Hay una guerra inmensa entre lo que son los inmigrantes digitales y los nativos digitales. Este es un video muy parecido al que mostró Ferley, quiere decir que no lo voy a volver a mostrar, donde se rotulan, donde los estudiantes comienzan a pedirnos qué quieren hacer, ¿verdad? Entonces no voy a mostrarlo. De igual forma vamos a dar memoria mañana en CD, así que este material va a estar a su disposición. Ok, ahora, ¿qué debe cambiar? La pregunta del siglo. La forma en la que educan los inmigrantes digitales o la forma como deben aprender el nativo digital. O sea, ¿qué se supone que debe cambiar? Porque en la guerra, eso es lo que está planteado en la guerra, una de dos. O los inmigrantes digitales cambiamos la forma de enseñar, o los nativos digitales deben de cambiar su forma de aprender, ¿verdad? Cada uno responde a hacer. Yo les voy a traer una respuesta de un señor que nos dice: si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, le estamos robando el mañana. Eso lo digo John Dewey. Soy profesor de inglés. Bien, miren, muchachos. Según John, no, debemos cambiar los inmigrantes. Según John, dice, no, nosotros tenemos que cambiar la manera de enseñar, porque si no le estamos robando el futuro. ¿Ya? Eso es de las cosas que comenta él. Perfecto. Entonces, aquí tenemos una confrontación que la decíamos. La educación bancaria, Paulo Freire habla en la teoría de los oprimidos sobre la educación bancaria y establece que la educación bancaria, escúchenme bien, la educación bancaria para todos no es más que aquella forma de enseñar donde el docente pretende depositar, como cuando uno va al banco, depositar contenido temático y creer que me salgo del banco y creer que después mañana en un examen meto mi tarjeta y me van a devolver el saldo. Sí, esa es una concepción bancaria. Ahora, de esa forma, Paulo Freire hablaba de que la educación se veía en Brasil de una forma vertical. Yo lo decía, el docente arriba como un dios, por eso traigo la metáfora de la obra de Miguel Ángel, donde está el docente como un dios y el hombre, esa relación quebrantada. ¿Por qué? Por la educación bancaria. Porque estamos viendo la educación desde la perspectiva de meter contenido. Yo tengo que tener estos contenidos y él me lo tiene que... De hecho, venimos como el pregrado, dejamos la fotocopia y decimos, por favor, sí, o sea, simplemente y evaluamos y pretendemos que el estudiante nos arroje el saldo de lo que nosotros fuimos a depositar días anteriores. Ya.
Hay una confrontación entre la educación bancaria y el rol etnográfico, porque el etnógrafo, o ustedes cuando estén en su labor de etnógrafo o su labor docente, ustedes no es tan importante el contenido que usted puede depositar en el niño, sino el significado, sino la apropiación, sino la pertinencia, sí, las competencias que pueda generar ese conocimiento en el niño. Y entonces para eso se requiere una educación horizontal, donde el estudiante esté en el mismo nivel que el docente, en relación, en charla. El etnógrafo no es más nada que sentarse y conversar. Muchachos, vamos a darle la clase, cuéntame qué quieres aprender, qué quieres hacer, cómo queremos hacer. El año pasado tuve una experiencia en el grado octavo, porque los muchachos se me creó un dilema sobre qué enseñar a final de año. Y entonces muchos querían Photoshop, otros querían Photoshop, Firework, otros querían Movie Maker y otros querían Flash. Y yo me quedé así bien, pues. Hagamos lo siguiente. Creé unos videotutoriales de cada una de las materias. En mi salón de clase, en el mismo aula, a la misma hora, estaba dando 4 temas diferentes. Cada uno con su diadema, cada uno viendo el videotutorial que yo mismo le hice para ellos. Y dice, bien, yo te voy a calificar con estos logros, con estos logros, con estos logros, con estos logros, bajo las mismas competencias. Cada uno estaba trabajando los mismos proyectos desde diferentes programas, pero comencé a buscar alternativas para que ellos pudieran tener el aprendizaje que querían y yo pudiera tener los logros que yo necesitaba ver en ellos. Entonces vamos a dar un recorrido rápido de esto. La etnografía pretende buscar sentido a la vida de las otras personas. Eso es la etnografía. Convertir lo extraño, miren, convertir lo extraño en familiar, convertir lo particular en universal y viceversa. En el caso de Luis Felipe pasa lo siguiente: cuando yo logro en mi asignatura, en el marco de mi asignatura, mirar a Luis Felipe, ¿qué fue lo que hice? Comencé a escucharlo, conversar con él. Luis Felipe, cuéntame, ¿qué quieres? No hablaba. Entonces pues me tocó buscar la manera de hablar su propio lenguaje. Entonces, ¿qué hacía? Sabía que le gustaba el diseño, entonces busqué desenvolver Firework y comencé a mostrarle los dibujos, animaciones que yo había hecho, proyectos que yo había hecho, y él comenzaba a hablar a través de imágenes. Ya después gané su confianza, y él comenzaba a comentarme lo que quería. ¿Qué tenía Luis Felipe? Luis Felipe estaba un poco reprimido, todo el mundo lo había rotulado, como no sabes, no puedes. Sí, yo necesitaba crear un escenario donde él ganara su confianza. Surgió Expociencia. Cuando me dicen, vas a llevar a Luis Felipe, él no expone, te vas a tirar en el proyecto de investigación, diciéndose. Pero Luis Felipe va. Porque es necesario que yo tengo que romper el rótulo. Porque que si todos están de alguna u otra forma atentando contra el crecimiento, y yo fui uno de esos, yo tengo que comenzar a cambiar esas cosas. Fuimos a Expociencia. En Expociencia el primer día no habló. Él comenzaba a desarrollar en vivo frente a todo el mundo quedaba, se reunía esa cantidad de gente, la gente que estuvo en Expociencia pudo ver cuenta de la cantidad de gente que lo rodeaba a él, desarrollando, y uno de los niños de Gigantí comenzaba a explicar lo que él hacía, porque él no hablaba en público, ya, pero ya yo había entrado a su territorio, ya había entrado a su cultura, ya había entrado a su forma de hablar, a sus intereses. Yo me siento ese día, el primer día de Expociencia, me siento con él y le dije, me acuerdo de esas palabras, le pedí permiso a su mamá y le dije, voy a hacer algo que quiero hacer con Luis Felipe, me da permiso, me dijo, hágalo. Lo senté y le dije, vea, problematicé, llevé al niño que problematizara, le coloqué un obstáculo en su crecimiento, pero no en el crecimiento que yo le quería enseñar, sino en lo que él quiere crecer. Ya, y si el niño quiere crecer y encuentra un obstáculo, ¿qué es lo que hace? Lo salta. Le dije, mira, si quieres no expongas, no te voy a obligar. Lo más probable es que si no lo ganamos, va a haber un inconveniente que se va a presentar. Y lo más probable es que no volvamos a salir a ningún evento de investigación. Él se fue, la mamá me dice en la noche, me llama, mister, el niño
toda la noche has hablado de que no puede hacerme quedar mal a mí. Está preocupado, está nervioso, está ansioso. Yo le dije, déjelo, veamos qué pasa. El día siguiente, llega después de la mañana, no habla, pero en la tarde, cuando vienen los evaluadores de conciencia, el niño me dice, mister, déjeme hablar a mí. Yo le dije, el auditorio es todo tuyo. El niño comienza a hablar y a mí me mandan a callar. El niño comienza a hablar y fue una experiencia muy emocionante, porque cuando terminan, a él lo elogian por su discurso. Y después de ser un niño rotulado, cuando él se ve envuelto de puras admiraciones, oye muchacho, oye esto, oye felicitaciones, cuando estaba arriba en el evento, se ganó completamente su confianza. Actualmente, cuando estuvo en Nodo Córdoba, eso fue para nada, o sea, el niño con una apropiación de sus temas, de sus conceptos, hablando libremente, ya, porque eso interesa. Entonces, ¿qué hacemos? La etnografía es lo que nos lleva y nos brinda los retos de que de convertir lo específico en general. Entonces dice, bien, yo quiero una estrategia etnográfica con Luis Felipe. Y Luis Felipe representa un nativo digital. Quiere decir que yo puedo categorizar. Entonces, convertir algo específico, transformarlo en ¿qué? En roles, en perspectivas, como en una especie de categorización. Esto se llama en un modelado. Yo creé un modelo de ese estudiante y dije, pues bien, hago una convocatoria y aplico la misma estrategia con ciertas modificaciones y ahí nace Gigantics. En diciembre del año pasado nace Gigantics y con una experiencia etnográfica de un estudio de caso se puede transformar en la generalización de una estrategia para varios. ¿Sí? Ok, entonces aquí hay un conjunto de cosas, los van a tener, interpretar los saberes de la cultura, contratar los estereotipos propios, el rol del docente contemporáneo. Ya, aquí vemos una palabra que les quiero regalar. Si enseñamos, eso de John Dewey, ya lo vimos, a los estudiantes de hoy, como enseñamos ayer, le estamos robando de mañana. Conocer al estudiante del siglo XXI, comprenderlo y poder traducir el conocimiento a su lenguaje. Y esto es lo mejor de todo. Un verdadero docente sencillamente huele a estudiante. Así, o sea, ¿a qué huele un campesino? Si no a vaca, toda esa cosa. ¿A qué huele un pastor? Si no buenas. ¿Verdad? Y ejemplos saldrán. Pero un docente debe oler a estudiante. Ya, tenemos que dejar la zona de confort. Esa zona donde entre menos me compliquen mejor. No. Si queremos dejar huella en nuestra propia vida y huella en la vida de los demás, y yo ahora mismo a los licenciados en informática que están acá, que están nada más formándose, les digo una cosa: si salen con la visión, y se los digo al grupo AVI que está acá, si salen con la visión de tener una vida de confort en la docencia, están condenados. Si ustedes salen con la visión de comenzar a transformar, porque tenemos una responsabilidad inmensa, porque aparentemente la tecnología se ha vuelto una responsabilidad de nosotros, y eso es algo que tenemos que cambiar. Tenemos que comenzar ya a transversalizar la tecnología y las competencias tecnológicas. Ok, bien, pues, ¿cómo se logra eso? Observando, describiendo e interpretando las culturas.